básicamente es para eso, para evaluar el diagnóstico, tratamiento pre, intra y postoperatorio de los pacientes amputados. Recordar que hasta el año 2014 la principal causa de amputación era traumática, generalmente por accidentes de tránsito. Hoy en día pues las causas han ido variando entre las traumáticas y las no traumáticas. El diseño de esta guía básicamente fue para pacientes mayores de 16 años con amputaciones de miembros inferiores únicamente, miembros inferiores, por causas traumáticas y no traumáticas. Los aspectos importantes, digamos, que se tuvieron en cuenta para diseñarla fueron estas causas: isquemia crítica de miembros inferiores, la enfermedad arterial oclusiva, el pie diabético, clasificación de Wapner 3, 4, 5, el trauma civil, llámese accidentes de tránsito, desastres naturales, y el trauma militar. En cuanto al diseño, pues digamos que les voy a resumir básicamente cómo se realizó esto. Se hicieron dos tipos de investigación: la evidencia clínica y la evidencia científica. La evidencia clínica fue aportada pues, por un grupo interdisciplinario supremamente grande, pues, que contaba con ortopedistas, cirujanos vasculares, fisiatras, psicólogos, psiquiatras, personal, digamos, importante en este proceso de entrenamiento y de adaptación de los pacientes con amputaciones. Y la parte científica fue básicamente ya digamos, la búsqueda que se hizo, la revisión sistemática acerca de todo este proceso que tiene que asumir el paciente amputado. En base a eso, pues se diseñó un cuestionario que contaba con una serie de preguntas para poder aclarar, digamos, la mayoría de dudas o topics que ellos denominaron, y poder llegar a establecer las recomendaciones que pues ahora vamos a hablar claramente. En Bogotá no se pudo hacer esto lo hicieron fue en Cali y en Medellín. En Bogotá no se permitió hacer el estudio con pacientes, fue en realidad un grupo muy pequeño, fueron alrededor de 140 pacientes, de esos solamente 110 pacientes fueron los que cumplieron los criterios que ellos incluyeron acá, que fueron pacientes mayores de 16 años, que iban a ser amputados o fueron amputados de miembros inferiores y cuya etiología médica fue la que les nombré anteriormente, llámese enfermedades vasculares, diabetes mellitus, trauma civil o trauma de guerra. Excluyeron todos los pacientes menores de 16 años o pacientes que tuvieran amputaciones por causas congénitas. En la primera etapa se hizo la revisión clínica, en donde pues básicamente cogieron este grupo de pacientes y lo que hicieron fue darles un cuestionario y hacerles preguntas acerca de cómo se sentían con este proceso, qué hubieran preferido que hubiera sucedido. Muchos pacientes, pues, como ustedes saben, presentan problemas, sobre todo a la hora de la adaptación de la prótesis. Entonces la idea era como poder diseñar un protocolo de tal forma que se pudieran establecer, digamos, las principales como causas de complicaciones, sobre todo en la adaptación, en la rehabilitación de estos pacientes pues, a la vida cotidiana. Y ya posterior a eso, teniendo en cuenta, digamos, todo este tipo de inconformidades que pueden llegar a tener los pacientes con este proceso, se hizo una revisión sistémica, tratando de buscarle respuesta al porqué de este tipo de situaciones que se presentaron con estos pacientes. Recordar siempre que la evidencia científica pues, es calificada de acuerdo al tipo de calidad. Esto es un sistema GRED, no voy a entrar, digamos, en detalles con este tipo de sistema. La evidencia alta, pues, que es la que tiene mayor grado de confianza, en donde, digamos, el efecto se encuentra, digamos, muy cerca, digamos, al estimativo. Y la evidencia muy baja, pues, es donde es todo lo contrario, la confianza, digamos, del efecto es demasiado baja. Y es probable que el efecto, pues, sea muy diferente al estimativo o al esperado.
Lo particular de esta guía es que después de la revisión sistémica que se hizo, la calidad de evidencia que se encontró acerca digamos, de todas las preguntas que se estaban haciendo fue entre baja y muy baja. O sea, ahora se van a dar cuenta que en las recomendaciones el nivel de evidencia no fue muy bueno, ¿sí? Pero pues a pesar de todo se hicieron estas recomendaciones, fue lo que más se acercó, digamos, a lo que ellos esperaban. Con respecto, digamos, a la fuerza de las recomendaciones, que fue lo que se tuvieron en cuenta, fueron 4 ítems: fuerte a favor, cuando, digamos, las consecuencias deseables claramente sobrepasaban las consecuencias indeseables, siempre se recomendará hacerlo. Una fuerte en contra es cuando las consecuencias indeseables sobrepasaban las consecuencias deseables, se recomendaba hacerlo, pero con ciertas restricciones. Y las débil a favor, las débil en contra, pues es cuando, pues desafortunadamente, las consecuencias no sobrepasan, las consecuencias deseables no sobrepasan las consecuencias indeseables, y simplemente dejan a criterio del grupo interdisciplinario realizarlas o no. Entonces empecemos con la primera pregunta que se diseñó. La escala en los pacientes mayores de 16 años con trauma de miembro inferior, la escala de MES comparada con otras escalas, creo que con algunos hemos explicado la escala del MES, una escala que se realiza en pacientes con traumas de alta energía, y usualmente la escala lo que predice es el grado o digamos el nivel de complicación que pueda tener la extremidad y el porcentaje, digamos, de probabilidades de que la extremidad vaya a ser amputada. Compararon esta escala con otras, básicamente para definir cuál es más precisa a la hora de poderla aplicar y poder determinar el porcentaje de pacientes que pudieran llegar a ser amputados versus los pacientes que se pudieran salvar. En cuanto a esto, pues la calidad de la evidencia fue demasiado baja. Para la intervención no se sugirió realizar este tipo de escalas en pacientes mayores de 16 años con trauma de miembro inferior para definir el tipo de intervención, o sea, amputar o salvar la extremidad. Y en cuanto a la parte funcional, pues la calidad de evidencia también fue muy baja. No se recomendó utilizar ninguna de estas escalas para predecir el funcionamiento o la funcionalidad más de los pacientes sometidos a este procedimiento. Tampoco fue, digamos, una buena recomendación. O sea, no se debe tener en cuenta como criterio clínico en los cirujanos para tomar la decisión entre salvar o amputar el paciente. La segunda pregunta fue comparar el cubrimiento plástico, el cubrimiento de tejidos blandos versus subir el nivel de amputación. En pacientes mayores de 16 años con amputación traumática por debajo de la rodilla y defectos de cubrimiento del muñón, el cubrimiento plástico, sea con injertos de piel o con colgajos, comparado con subir nivel de amputación, llámese desarticulación o amputación transfemoral, son más efectivos y seguros para lograr una adaptación protésica, mejorar la función y la marcha, y disminuir la necesidad de procedimientos quirúrgicos adicionales como infección o dolor residual en los 3 primeros meses. En esto la calidad de la evidencia pues también fue muy baja, pero lo que se logró concluir es que la realización de procedimientos reconstructivos en este tipo de pacientes, tratando de preservar la articulación, es mucho mejor. Digamos que el paciente se siente más satisfecho teniendo la rodilla que no teniéndola. Por esta razón, siempre recomendaron tratar de salvaguardar el muñón por debajo de la rodilla y tratar de preservar la articulación. Pero las recomendaciones o los puntos que se deben tener en cuenta es que obviamente hay aspectos que se deben evaluar por parte del cirujano, tanto el estado de los tejidos blandos, la calidad de los tejidos blandos para poder cubrir o reconstruir el muñón. Si esto se da, pues obviamente se puede tratar de preservar la rodilla. En lo único en donde ellos no sugirieron hacerlo fueron pacientes mayores de 65 años o pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedades terminales, desnutrición grave o enfermedades pues, osteoarticulares asociadas.
la pregunta que se planteó fue que si en los pacientes mayores de 16 años con alteraciones en la perfusión del pie que iban a ser sometidos a la amputación, la evaluación clínica de la pletismografía, que es por onda de volumen de pulso, junto con la presión sistólica distal y la presión sistólica en el tobillo, comparada con la tensión transcutánea de oxígeno en el sitio de amputación, son más precisas para evaluar la sensibilidad y especificidad y definir pues el nivel distal lo más posible. ¿Qué recomendaron ellos? Realizar la medición de tensión transcutánea de oxígeno para complementar la decisión clínica del cirujano en pacientes mayores de 16 años con alteraciones en la perfusión del pie que iban a ser sometidos pues a amputación. Pues digamos que lo que sugieren ellos es realizarlo si es necesario, siempre acompañado pues del cirujano vascular, y poder pues en conjunto definir el nivel de amputación. Como les digo, pues no es de rutina, no se hace de rutina casi en ninguna institución, no se cuentan digamos con los medios para poder medir sobre todo la presión, la tensión transcutánea de oxígeno. Sin embargo, pues ellos lo tuvieron en cuenta y para algunos pues puede ser útil. La calidad de la evidencia fue supremamente baja con este procedimiento. Amputación en 2 tiempos versus un solo tiempo. Aquí lo que hicieron fue comparar qué era mejor, si cerrar en un solo tiempo o en 2 tiempos en los pacientes que fueran sometidos a amputación con infección de tejidos blandos. Lo que se recomendó fue que se hiciera en 2 tiempos, fue lo que más evidencia tuvo. No realizar el cierre primario, sino diferir siempre el cierre en los pacientes mayores de 16 años que tuvieran cualquier tipo de complicación infecciosa como la gangrena húmeda o las infecciones graves. Esto reduciría pues la infección del muñón a futuro, mejoraba la cicatrización y acortaba el tiempo de hospitalización. La clasificación de PEDIC versus la de Texas y Barner en los pacientes con pie diabético para predecir el riesgo de amputación en los 3 primeros meses. Comparando estas 2 clasificaciones, sugirieron utilizar la clasificación de Texas o de Barner en pacientes mayores de 16 años que tuvieran alguna úlcera de pie y que a largo plazo pudieran llegar a una amputación. Calidad de evidencia pues supremamente baja. Amputación transtibial versus segmentaria del pie, pues esto sí es algo que se ve con mucha frecuencia, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes. Usualmente el mayor compromiso a nivel distal, sobre todo a nivel de los artejos. Aquí lo que hicieron fue mirar si era mejor amputar los dedos cuando tenían necrosis muy localizadas versus realizar una amputación transtibial para tratar de reducir pues el porcentaje de reintervenciones, volver a llevar a los pacientes a amputaciones más altas, reducir digamos el riesgo de infección del muñón, de necrosis del muñón por los colgajos que usualmente en pie son demasiado malos. ¿Qué recomendaron? En los pacientes mayores de 16 años realizar amputación transtibial cuando en el paciente hay afectación de 2 o más rayos. Usualmente cuando rayos hacen referencia a compromiso del arterio y del primer metatarsiano. Cuando hay compromiso de 2 o más, es mejor hacer amputación transtibial a tener que hacer amputaciones cervicales a nivel del pie. En cuanto a la analgesia, pues esto no ha cambiado mucho. Usualmente la mayoría de pacientes, sobre todo aquí en la clínica, se hace. La anestesia regional es la de primera elección. Aquí lo que hicieron fue comparar ese tipo de anestesia con la anestesia convencional, o sea, la anestesia general a base de opioides y anestésicos inhalados. Definitivamente pues va mucho mejor la anestesia regional, tanto para el manejo del dolor postoperatorio como para manejar el síndrome del miembro fantasma, a pesar de que pues la evidencia no es muy buena. Incluso hicieron la aclaración que tampoco no hay una recomendación clara entre sugerir la una o la otra, pero pues parece que en los pacientes que se evaluaron, la mayoría de los que se les colocó anestesia regional, el dolor fue mejor controlado y el porcentaje de miembro fantasma fue mucho menor.
Reacondicionamiento cardiovascular en pacientes mayores de 16 años que fueron sometidos a este procedimiento. La realización de un programa cardiovascular preoperatorio, con no hacerlo, mejoraba la funcionalidad, la marcha y la calidad de vida. Se recomienda hacerlo. Hacer este tipo de reacondicionamiento mejora a largo plazo tanto la funcionalidad como la calidad de vida de los pacientes. El apoyo psicológico, pues esto es algo que también siempre ha sido bien importante. A pesar de que no hubo una buena evidencia, el hacerlo versus no hacerlo mejoró, o se demostró que mejoraba la calidad de vida, reducía, digamos, el porcentaje de aparición de dolor en miembro fantasma en los 12 meses posteriores a la cirugía. Por lo tanto, se recomendó realizar apoyo psicológico preoperatorio en estos pacientes. El uso de antibióticos profilácticos, usualmente lo que hicieron fue comparar un grupo en donde se colocaron antibióticos durante el procedimiento versus los que se le colocaron antibióticos posteriores al procedimiento quirúrgico. La recomendación es que se deben usar antibióticos profilácticos hasta 24 horas después de realizar el procedimiento quirúrgico, no más de este tiempo. Hicieron la aclaración que el tipo de antibiótico que se debe usar sí varía de acuerdo a cada institución, a la epidemiología de las infecciones pues, que se tenga en cada institución, y con base a esta pues, se debe instaurar el manejo antibiótico indicado. Sugieren el uso pues, de cefalosporina de primera generación, en este caso pues, la cefasolina, con dosis de 2 gramos, 30 a 60 minutos antes de realizar la incisión quirúrgica. Es lo que usualmente estamos, o lo que se hacía hasta hace un año que empezó a escasear la cefasolina. Por esa razón pues, se ha ido modificando esto hacia otro tipo de cefalosporina. Paciente con alergias pues, a penicilinas o betalactámicos, sugirieron el uso de vancomicina o clindamicina antes de realizar la incisión quirúrgica. El torniquete preoperatorio, aquí lo que hicieron fue comparar el uso o no de torniquete en pacientes que se les realizara amputación por debajo de la rodilla. Para ellos fue mejor hacerlo, reducía el riesgo de sangrado, calidad de evidencia supremamente baja, pero pues parece que el usarlo reducía a largo plazo el dolor crónico y el sangrado y la infección a nivel del muñón, pero únicamente para pacientes con amputaciones por debajo de la rodilla. Bueno, esto ya es más técnico en cuanto a las técnicas de amputación a nivel del pie. Lo que hicieron fue comparar en pacientes mayores de 16 años que tuvieran afectación de 2 o más rayos, amputaciones del medio pie o del retropié comparada con amputaciones digitales o de los rayos enteros. El nivel de evidencia fue algo similar a lo que les dije anteriormente. Preferían amputaciones completas, segmentarias, amputaciones completas y no segmentarias del pie. Esto permitía una adaptación más fácil de una prótesis o de una órtesis o incluso de una plantilla para mejorar la función y la marcha. Sainz versus Chopard, son dos técnicas quirúrgicas. Sainz es una desarticulación del tobillo, Chopard es una articulación a nivel tarsometatarsana. Aquí lo que hicieron fue comparar estos dos tipos de amputaciones en los pacientes que tuvieran algún tipo de afectación exclusivamente en el pie. Definieron que realizar el Sainz, o sea, la desarticulación del tobillo, iba mejor, permitía adaptar mejor la prótesis, reducía, digamos, los riesgos a largo plazo de infección o necrosis del muñón. Por esta razón, pues, siempre y cuando los colgajos lo permitieran, realizar una desarticulación del tobillo, pues va mejor que realizar amputaciones a nivel del antepié. Esta es otra técnica quirúrgica para las amputaciones que se dan por debajo de la rodilla. El Burgess o el ER, básicamente lo único que lo diferencia es si se preserva o no el tronco tibio peroneo posterior para cubrir el colgajo.
una técnica o la otra, cualquiera de los dos va bien. Digamos que hubo un poco mayor de evidencia en realizar la técnica convencional, que es sin necesidad de disecar el puente tibio-peroneo, sino simplemente utilizar el colgajo de los gastronemios para cubrir el muñón adecuadamente. Por esta razón, pues como sugerencia, dicen que seguir con la técnica convencional. Miodesis versus mioplastia. Miodesis es básicamente coger los músculos que quedan y pegarlos, suturarlos al hueso. Mioplastia es simplemente suturar los músculos y cerrar el colgajo con los músculos. Compararon estas dos técnicas en amputaciones transtibiales a ver cuál iba mejor. En esto la miodesis va muchísimo mejor, tanto para adaptar la prótesis como para reducir el dolor postoperatorio en este tipo de pacientes. Nivel supracondilio versus desarticulación de la rodilla. Compararon estas dos técnicas en los pacientes que iban a ser sometidos a amputación por encima de la rodilla. Definieron que es mejor hacerlo por encima de la rodilla. El preservar la rodilla, o sea, hacer desarticulación de la rodilla, conllevaba varios problemas. Uno, el dolor con el que queda en el cartílago articular, acuérdense que queda, el cartílago articular produce demasiado dolor. Y lo otro es la parte cosmética, la parte estética del muñón no es bonita. Adaptar la prótesis es mucho más difícil cuando se hace desarticulación. Por esta razón sugirieron mejor hacer amputación por encima de la rodilla lo más distal posible. Eso sí, recomiendan que el muñón por lo menos sea mayor del 57% del muslo contralateral para facilitar la adaptación de la prótesis. Esto fue lo mismo en la miodesis versus la mioplastia, pero en este caso fue en la amputación acá, en la transfemoral. También la miodesis fue mucho más efectiva, va mejor a la hora de evitar cizallamientos del muñón, dolor residual, y parece que la parte estética es mucho mejor con la miodesis que con la mioplastia. Y lo otro es que el balance de músculos, el balance muscular que es tan importante, digamos, para la adaptación de la prótesis, es mucho mejor con la miodesis que con la mioplastia. Esto mejora la estabilidad muchísimo del socket, sobre todo en los pacientes a los que se les coloca la prótesis. Nivel de amputación supracondilio versus tercio medio, eso fue lo que les dije anteriormente. Si era mejor hacerlo transfemoral o lo más distal posible, definitivamente es mejor hacerlo lo más distal posible, siempre tratando de preservar más del 50% del tamaño del muñón óseo comparado con el contralateral. Cierre con grapas metálicas versus sutura monofilamento. En esto, pues el cierre del muñón, básicamente nosotros aquí no utilizamos grapas. Parece que utilizar suturas no absorbibles fue mejor, reducido, digamos, las complicaciones a nivel de la cicatrización, el riesgo de infección del sitio operatorio, de reintervenciones, digamos, durante los 3 primeros meses. Entonces, sugirieron utilizar pues, las suturas convencionales no absorbibles que utilizamos frecuentemente. Los drenes, compararon pacientes a los que se les utilizó cualquier tipo de dren, sean SOAP o drenes siliconados en pacientes. Utilizar, sobre todo en amputaciones del pie, utilizar una plantilla o una órtesis para mejorar la marcha en los primeros meses. Recomendaron hacerlo, eso sí lo hacemos de rutina, sobre todo para reducir los puntos de carga o de presión. Eso a largo plazo pues mejora muchísimo la marcha de los pacientes. En cuanto al tipo de la prótesis, aquí lo que hicieron fue comparar dos tipos de pies.
en prótesis convencionales o en las prótesis que usualmente se utilizan, dependiendo, digamos, de la funcionalidad del paciente, usted puede utilizar un pie tipo SAS, que es el que usualmente se utiliza. Son pies rígidos, no son articulados, versus los pies articulados o los pies en carbono que vienen con respuesta dinámica. Aquí lo que definieron fue que en los pacientes con mayor funcionalidad, mayor actividad física, pues se recomienda utilizar los pies que son articulados, pero no los disponemos, o sea, son muy difíciles de conseguir y el costo pues es supremamente alto. Entonces de rutina utilizamos o se utilizan los pies tipo SAS, que son los pies monoarticulares o rígidos. Aquí lo recomendaron para los pacientes que tuvieran bajo nivel de actividad, y para los pacientes con mayor nivel de actividad, pues los pies articulados. Aquí hicieron dos tipos de prótesis en cuanto al diseño: las TBS con descarga específica versus las cuencas de contacto total con silicona, que son las que usualmente se utilizan, son los sockets que son en polipropileno con silicona. Aquí lo que definieron fue que sigue siendo la prótesis convencional, la de cuenca con contacto total, la que mejor va, la que mejor percepción tienen los pacientes, y que a largo plazo, digamos, reducía o mejoraba la función de la marcha de los pacientes y la calidad de vida. Aquí lo que hicieron fue comparar la cuenca, o sea, la prótesis con cuenca de contacto total con pin de traba versus una funda de suspensión vacía. Vuelvo y le digo, desconozco exactamente la parte técnica de este tipo de prótesis. Al parecer la cuenca que viene con encaje en silicona, con un poliuretano, y el uso de un pin de traba va mejor que la que va con una funda de suspensión al vacío, y pues fue la que se recomendó utilizar en los pacientes con amputación. Rodilla policéntrica versus rodilla monocéntrica convencional. Aquí vuelve y juega de nuevo la funcionalidad. Compararon los dos tipos de rodillas, recomendaron que pacientes con menor actividad física, la monocéntrica, que es la convencional; en pacientes con mayor actividad física, la policéntrica, pues con control de fluidos, es la que mejor va en estos pacientes. Cuenca de tipo cuadrilátero versus cuenca de contenimiento isquiático. En esto, pues lo que hicieron fue los pacientes que fueran sometidos a imagen de reintegro psicosocial de los pacientes. La escala de Houghton para evaluar la adaptación protésica fue la que recomendaron para los pacientes que fueran sometidos a amputaciones. El tratamiento farmacológico para el dolor neuropático, compararon varios medicamentos. Aquí recomendaron la pregabalina como primera opción para manejar este tipo de dolores neuropáticos, el síndrome de miembro fantasma; como segunda opción la amitriptilina y la duloxetina como monoterapia, y que el tramador simplemente se utiliza en casos pues, ya de rescate de dolor. Rehabilitación cardiopulmonar versus cuidado usual en casa. Definitivamente va mucho mejor hacer este tipo de rehabilitación que simplemente las recomendaciones que se generan para la casa.